Buenas, muchas gracias por toda su generosidad, por todo su apoyo. De todas maneras, nosotros estamos necesitando que continúen apoyándonos y para eso estamos invitando a las empresas o a los colegios o a las universidades que nos quieran apoyar para esta serie, para que los dioses aparezcan con sus palabras y sus poderes y sus creaciones en nuestras historias del podcast. Si nos quieren apoyar a través de pautas y patrocinios, eso es en dianauribe@dianauribe.fm. Y si nos quieren apoyar con donaciones, eso es a través de la página www.dianauribe.fm. Muchas gracias a todos y a todas siempre. Hoy es una delicia el capítulo que vamos a hacer. Dentro de nuestra serie de mitos del mundo, hoy vamos a hacer el primero de 2 capítulos de la mitología griega, no solamente porque es deliciosa, sino porque es una de las mitologías que más influencia ha ejercido sobre la cultura contemporánea, sobre los referentes de la naturaleza humana. Tiene una perdurabilidad en nuestro imaginario del mundo a una hora muy grande, y eso mismo es una magia, teniendo en cuenta pues que estamos hablando de pueblos que existieron hace más de 2000 años. Nosotros vamos a empezar con este relato a partir de un libro que escribe Hesíodo, el gran historiador, y Hesíodo escribe un libro que se llama La Teogonía. La Teogonía, como su nombre lo indica, Teo, o sea, Teo es Dios, es como la gran gesta de los dioses griegos. Entonces es como la fuente donde partimos para empezar a narrar cómo se va formando del caos, se va formando el mundo. Entonces, primero que todo, él rinde el homenaje, el tributo que él hace en la Teogonía es a las musas, porque dice que la inspiración de las musas es la que le permite realizar la obra, y de ellas merecen todo tipo de homenajes, porque de verdad que uno sin las musas no puede hacer mucho. Ellas son las que inspiran todo, ellas son las que dan el conocimiento necesario. Entonces resulta que Gaia y Uranos se aman y empiezan a unirse. Gaia, vamos a entender a Gaia como Gea, vamos a entender a Gaia como la tierra, la madre tierra, y Uranus es el cielo, y esa fusión, esa unión permanente también requiere una separación para que pueda existir el cielo, para que pueda existir un orden. Y entonces hay un momento en que ellos se desdoblan, o sea, Gaia se desdobla, y al desdoblarse Gaia empieza a crearse Uranos, el cielo. Pero Uranos tiene la fascinación y la obsesión tan grande por Gaia que empieza a devorar a los hijos que tiene con Gaia. Entonces Gaia, viéndose lastimada por esta barbaridad, bueno, las historias que vamos a contar pues tienen toda clase de barbaridades, son mitologías tremendas de pueblos guerreros. Sí, hace que uno de los hijos, que se llama Cronos, decida castrar a Uranos para evitar que siga teniendo hijos y devorándolos. Entonces, él tiene 2 hijos en ese momento, Cronos y Rea. Entonces, Cronos castra a Uranos. Y después de la castración de Uranos, ahí empiezan a aparecer los titanes también. Surgen los titanes, surgen los cíclopes, que son estas figuras de un solo ojo. Surgen los hecatonquiros, los gigantes de 100 brazos. Y después de que se produce la castración, vuelve a repetirse la historia. Entonces resulta que Cronos vuelve a tener hijos y empieza a devorar a sus hijos. Por eso inclusive dicen que
que las revoluciones son como Cronos que devoran a sus propios hijos, era una de las alegorías que se haría después en tiempos franceses. Entonces resulta que se vuelve a producir el hecho de la castración. Entonces Zeus va a castrar a Cronos. Cronos es el tiempo, que es su padre. En esta castración van a pasar muchas cosas. Esta castración se hace frente a las playas donde hoy queda la isla de Chipre. Ahí se va a presentar una mezcla de la espuma del mar que está en la playa con el semen de Cronos en su castración, y de la mezcla de la espuma del mar y del semen va a surgir Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa maravillosa, ya va a salir de ahí. Entonces ya uno le cuenta el cuento, ahí en Chipre cuando uno se para en la playa le dicen, ahí fue donde pasó todo eso. Entonces, para hacer una cosa de este tamaño, Zeus pidió que lo ayudaran los hermanos y ofreció como recompensa a los hermanos que más lo ayudaran. Cuando él logró destronar a su padre mediante la castración, y para evitar que este ciclo se repitiera una y otra vez, decidió unirse con todos sus hermanos y hacer un pacto que permitiera la supervivencia de ahí en adelante. Entonces, lo primero que va a hacer, se reparten el universo. En esta repartición del universo, Zeus queda dueño del cosmos, o sea, del universo. Poseidón queda dueño de los mares y Hades queda dueño del inframundo. Esto queda distribuido de esa manera. Todos los demás van a tener que lidiar con toda esta primera distribución del mundo, con este primer reparto, y esto no se puede transgredir. Ya les voy a contar por qué no se puede transgredir. Usted no se puede meter de un reino al otro, ni con las reglas del juego, ni del uno ni del otro, porque eso puede generar bastantes problemas y catástrofes. Vamos a ver más adelante en nuestro ciclo que esta mitología, al ser tomada por los romanos, va a tener nombres griegos y nombres romanos. Entonces, como estamos hablando de los griegos, los estamos llamando Zeus, pero cuando estemos hablando de los romanos, los llamaremos Júpiter, a Afrodita la llamaremos Venus, y así. O sea, porque probablemente las referencias que tengan son mucho más las referencias romanas. Pero esta es la mitología griega, y los romanos lo que van a hacer es apoderarse de esta mitología, como estamos viendo que lo primero que hacen los conquistadores es apropiarse de los dioses de los otros y de los mitos de los otros y hacerlos propios. Así que estos dioses que estamos hablando son griegos, tal como fueron concebidos por el pueblo y la civilización que generó esta idea del universo. Entonces, teniendo todo organizado, ¿sí?, los dioses empiezan a tener cada uno sus características. Entonces va a haber Hestia, que es la diosa del hogar, va a haber Demeter, que es la diosa de la agricultura, Hera, que es la diosa de la familia, Zeus, que es el rayo, el dios superior, Poseidón el mar, Hades el inframundo, Hefestos el fuego y el herrero. Hefestos también es el hacedor. Ares, el dios de la guerra. Dionisio, el dios del placer, del vino, de lo dionisiaco. Hermes, el mensajero de los dioses. Atenea, la sabiduría. Artemisia, la caza. Apolo, la belleza, y Afrodita, el amor. Entonces vamos a empezar a contar cómo surgen cada uno de ellos. Es importante entender para nuestro relato que hay una fuerza que está por encima de todos los dioses y que está por encima de los hombres y que está por encima de todo. Esa fuerza es la fuerza del destino. El destino lo vamos a llamar las Moiras. Las Moiras son hilanderas.
y ellas van tejiendo un hilo, y ese hilo que van tejiendo es la vida de la gente, la vida de los humanos. Entonces la primera es Cloto, la hilandera, que hila el hilo de la vida. O sea, el hilo de la vida ella lo va tejiendo en una rueca, lo más de bueno, hasta ahí está chévere. Luego viene la quesis, que mide cuánto va a durar el hilo de la vida, que es lo que ninguno de nosotros sabemos. ¿Cuánto va a durar tu vida? Lo que dure el tiempo en que la quesis mide el hilo, ¿ok? Pero luego viene Atropos. Atropos tiene unas tijeras y ella es la que corta el hilo de la vida. Y cuando se acabe el hilo de la vida, se acabó tu vida. Ahí es cuando mueres. Entonces estamos en manos de las moiras porque ellas tejen el tiempo en el que vamos a vivir, la duración y el momento en que se cortan los hilos de la vida. Ellas incluso están por encima de los dioses. El destino también está por encima de esto. Las moiras van a tener equivalencias en otras culturas. En la mitología de cuando veamos a los vikingos son las nornias, las que están en el árbol de Yggdrasil. Y en la mitología romana se van a llamar las parcas. Pero la idea de que el destino se teje en un hilo finito que en algún momento va a terminar y que va a durar lo que dure mientras se teje, es una idea recurrente en la forma como los humanos y diferentes culturas pues se miran entre la vida y la muerte. Entonces esto es, digamos, hay una regla, nosotros no podemos transgredir ninguno de los campos previamente repartidos, no podemos transgredir el destino está por encima de los dioses. Entonces, ¿de dónde vienen ellas? Hay unos que dicen que es hija de la diosa de Zeus y de la diosa Temis, que es como la diosa de la justicia. Otros dicen que son hijas de seres primordiales como la noche o como el caos mismo o como Nix, la necesidad. En cualquier caso, ellas son las que cortan el bacalao y las que mandan la parada. Entonces, los dioses, cada uno de ellos tiene su historia. Palas Atenea va a salir del cerebro de Zeus, que le va a dar un día un dolor de cabeza, la cosa más impresionante. Y cuando pide que le echen un hachazo, ¿cómo hará el dolor de cabeza? Que echen un hachazo porque es que no me resisto este dolor de cabeza tan impresionante. Y le pegan un hachazo, Hefesto le pega un hachazo, y cuando le pega el hachazo, de ahí va a salir toda vestidita adulta, ya con su escudo y con su gorro, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. Y es una diosa muy, muy fuerte, muy poderosa. Los romanos la llamarán Minerva. Ella es la diosa de la sabiduría. Y cada uno de estos dioses va a tener un destino, va a tener una historia, va a tener un dominio y van a estar sujetos a toda clase de pasiones. Los dioses griegos están atravesados por todas las pasiones que los humanos. Y más adelante, cuando veamos el panteón de los orishas, vamos a ver cómo los orishas van a reproducir también en su manera de entender el mundo todas las diferentes pasiones que los dioses griegos, porque finalmente, y los vikingos también, porque finalmente los dioses poseen las pasiones que los hombres tienen en su manera de relacionarse entre sí. Entonces viene Palas Atenea. Zeus era un tipo de extremadamente seductor y coqueto, y hacía toda clase de barbaridades para poder seducir a las mujeres. Se disfrazaba de lluvia dorada. Una vez que una mujer estaba encerrada en lo alto de una torre, fue y se disfrazó de lluvia dorada. Otro día se disfrazó de cisne para seducir a Leda. Otro día se disfrazaba de lo que tú quieras, y Hera, que era la esposa de Zeus, vivía celosísima porque pues este man era terrible, es que no se podía dar la vuelta. Entonces ella solía ejercer venganzas terribles sobre las mujeres que eran seducidas por él, lo cual era terriblemente injusto, porque nunca ninguna mujer podía tener la opción de rechazar a un dios. Ahorita les voy a decir por qué no se puede rechazar a un dios. Entonces,
Pues llegaba y por ejemplo una de las diosas estaba contándole historias a Hera. Esta es una parte del mito. Los mitos tienen varias explicaciones porque los mitos vienen de varias regiones, vienen de varios pueblos y porque además han sobrevivido en los milenios. Entonces hay varias versiones de los mitos, ¿no? Los mitos no son una verdad absoluta en el relato, lo son en la evocación. Entonces se dice, por ejemplo, que Zeus había encomendado a Eco para que entretuviera a Hera mientras él seducía ninfas varias. Cuando ella se da cuenta de eso, la condena a perder su propia voz y a repetir la voz de los otros. Y también se habla de que ella se enamoró perdidamente de Narciso. Ahorita les voy a contar de Narciso. Y como él no le paró bolas, ella se metió en una cueva y se murió de amor. Y por eso en las cuevas existe el eco. Entonces, aquí hay un entramado entre los dioses que después nos va a llevar a las guerras, que después nos va a llevar a todo el desarrollo de la cultura griega a partir de las relaciones que hay entre los diferentes dioses. Entonces, un día, Zeus estaba enamorando a una mujer que se llama Semele. Entonces, un día Hera le dijo, dígale a Zeus que se presente ante usted en su forma de Dios. Entonces Semele cayó en la trampa y le dijo que quería verlo en toda su gloria en su forma de Dios. Él se presenta en su forma de Dios. Cuando un mortal ve en todo su esplendor a un Dios, inmediatamente se quema vivo, queda consumido por las llamas. Semele estaba embarazada. Entonces Zeus va a tomar el bebé que tiene Semele en su vientre para salvarlo de las llamas, del hecho de que ella lo hubiera visto transformado en un Dios en toda su gloria, y se lo pone en la pierna, en la parte de arriba de la pierna. Ahí va a terminar su gestación y cuando crezca se va a llamar Dionisios. Entonces Dionisios, ese sí que es particular, es un semidios porque es hijo de una mortal y de un dios. Ese dios es un dios celoso que posee a los hombres y a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con Dionisio? Dionisio es la fuerza vivificante, Dionisio es la alegría de vivir, Dionisio es la fuerza de la fiesta. Entonces, Dionisio te posee. Si tú aceptas la posición de Dionisio, te emparranda, te emborracha, te lleva de fiesta y luego te vuelve a dejar donde te encontró. Pero si tú no aceptas la posesión de Dionisio, te castiga con la neurosis y con la locura. Los griegos, sabedores de la naturaleza humana, dividían la naturaleza en dos, dividían su vida, su época en dos. Lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolo, dios de las artes, dios del Olimpo, dios de la normatividad, del arte, de la estética. Apolo es un dios bien interesante y bien curioso, y resulta que ellos lo que hacían era lo siguiente: durante todo 9 meses en el año, ellos estaban creando y construyendo la geometría, la redondez de la tierra, la matemática, la filosofía, pero había un momento en que era el tiempo de Dionisios. En el tiempo de Dionisios, unas doncellas se comían a 4 cabritos vivos y se empelotaban y empezaba una en la que valía absolutamente todo, individual y por equipos. A los 3 meses la gente se vestía, se peinaba, quedaba tranquilita y volvían a calcular la redondez de la tierra, la geometría, la filosofía y todas las cosas que ellos se inventaban. Porque entendían que la naturaleza humana estaba hecha de una normatividad que le permitía la creación y el orden del mundo, pero también de la fuerza vivificante, la rumba, la fiesta, el erotismo, la exaltación de la vida. Y quien no la vive, quien no da en su corazón paso a la exaltación de la vida, sufre de la neurosis o de la locura. Entonces uno por eso ve gente neurótica que nunca, lo que pasa es que nunca baila y nunca ríe.
Entonces Dionisio se representa de esa manera en el mundo griego. En el mundo romano nos va a llevar el vino. En Grecia también va a llevar el vino, pero en el mundo romano lo vamos a llamar Baco y ahí va a tener otras connotaciones. Aquí es muy importante porque el espíritu humano necesita las dos cosas. El orden para poder progresar y para poder construir su propio mundo, y la fuerza vivificante para poder disfrutar de la vida, del disfrute como una parte fundamental de la vida. Los griegos tenían eso claro y lo representaban de esa manera. Entonces hay un montón de historias de los dioses. Por ejemplo, Apolo un día pretendía el amor de Casandra. Pretendía el amor de Casandra y Casandra no le paró bolas. Desconocer el pedido de un dios es muy peligroso, siempre lo ha sido. Resulta que ella no le para bolas. Pues ¿sabe cómo la castiga? La condena a conocer la tragedia, a predecirla, a contarla y que nadie le crea. Entonces ella muere, ella es la que pregona la destrucción de Troya. Ella sabe todo lo que va a pasar, pero nadie le cree. Eso es lo que le pasa a la pobre de Casandra. Entonces ellos se van relacionando con todos los mortales. Cuando los dioses hacían estas fiestas tan absolutamente maravillosas, nadie se acordaba que las fiestas habían ocurrido, porque no había un registro de las fiestas. Entonces resulta que de los titanes, que eran unos, digamos, como unos enemigos de los dioses del Olimpo, que es de los que estamos hablando, había una titán que va a traicionar a sus hermanos los titanes y se va a hacer una con los dioses del Olimpo y se va a meter con ellos. Y al meterse con ellos, va a ser quien registre lo que pasó en la fiesta de los dioses para que quede inscrito en el tiempo y no se pierda en el instante de quien no estuvo allí para verlo. Ella se llama Mnemosyne. Ella es la memoria y sin ella nosotros no podemos hacer este podcast porque todo queda en la memoria y para poderlo narrar necesitamos a Mnemosyne. Finalmente todo esto son grabaciones en la memoria de las historias y los relatos. Mnemosyne nos va a contar cómo fueron las parrandas de los dioses para que a una hora sepamos qué pasó. Sepamos, por ejemplo, que según Diotima, la mujer sabia de la que va a escribir Platón en el banquete, cuenta de la criatura del amor y decía que en el nacimiento de Afrodita, un día Poros, el recurso, iba a ir a la fiesta, una fiesta tremenda por el nacimiento de Afrodita, y entonces Penia, la pobreza, fue y se coló en la fiesta y aprovechando la borrachera de Poros, se acostó con él y le hizo un hijo. Ese hijo, como es hijo de la pobreza y del recurso, es el amor. Y el amor es el límite entre la indigencia y la saciedad. Es mendigo porque nunca tiene suficiente, recursivo porque está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa por conseguir a su objeto amado. Es una tensión entre la indigencia, que es la pobreza, y la saciedad, que es el recurso. Es una criatura híbrida que nunca llega a tener un equilibrio porque se mece entre las tendencias de sus dos padres originales y es sensual y tremendo porque fue engendrado en el día del nacimiento de Afrodita. Entonces ellos van contando todas estas historias y Mnemosyne tiene un romance con Zeus, que es pues el propio, ¿no? El propio total. Y durante 9 noches consecutivas va a estar haciendo el amor con él y de ahí salen las musas, que son las inspiradoras de las artes y de las ciencias. Las musas son Calíope, la musa de la poesía épica; Clio, la musa de la historia, muy bienvenida a este podcast; Euterpe, la diosa de la música; Erato, la musa de la lírica y de la erótica; Melpomene,
la musa de la tragedia, que para ellos es muy importante porque las tragedias griegas son tremendas. Terpsícore, la musa de la danza. Respecto de Terpsícore, las personas entre nuestra comunidad que oigan o conozcan a Lelutier, se les recomienda que escuchen la disertación que hace Lelutier sobre Terpsícore, que es una comedia para morirse de la risa. En esa erudición que tenían los de Lelutier, pues que tienen en toda su obra, hay un momento en que se vuelven locos haciendo un trabalenguas con Terpsícore y Esterpícore. Bueno, ellos logran hacer de la erudición una forma de humor única, de un fenómeno cultural y musical, y yo creo que irrepetible en el continente, que fue lo que fue Lelutier. Y es inevitable cuando uno oye de Terpsícore pensar inmediatamente en Daniel Rabinovich haciendo una interpretación magistral de la manera como Lelutier entiende a la musa en sus presentaciones. Luego viene Thalía, la musa de la comedia, Uraria, la musa de la astronomía. Cada una de estas musas es absolutamente necesario para que fluyan las canciones, para que la música se pueda hacer, para que se encuentren en el cielo las estrellas que se buscan. Ellas siempre están sentadas al lado de Zeus, su padre. O sea, él tiene además las inspiraciones. Entonces, Mnemosyne, mira qué curioso, hay una fuente en honor a la diosa Mnemosyne que se encuentra en el oráculo en la Badia. Los oráculos son muy importantes en el mundo griego y los hay en el mundo romano porque nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestro destino. Esto está en manos de las Moiras, entonces uno lo que puede es interpretarlo. Y para eso se hacen los oráculos, para ir a preguntar qué onda. Entonces resulta que los seres humanos van y consultan los oráculos porque desconocen el destino venidero. Y una vez que el oráculo te diga lo que te va a decir, el oráculo además es bien oscuro y viene complejo. El oráculo griego casi, pues generalmente estaba hecho de toda clase de acertijos, no es una cosa clara, pero igual te lo decían. Depende de lo que te dijera el oráculo. Si lo que el oráculo te decía te parece chévere y quieres recordarlo para que se cumpla, porque es un buen augurio, entonces bebes de la fuente de Mnemosyne. Pero si lo que te dice el oráculo te inquieta, te perturba, te asusta, te atormenta, pues vas y bebes de la fuente del Eteo, que es la fuente del olvido. De esa manera, no tienes que cargar con un oráculo que te haya dejado inquietud y un mal sabor. Y así, eso es muy práctico. O sea, si me parece chévere, lo recuerdo, y si no, lo olvido. Tomo de la fuente de Mnemosyne o la del Eteo. Hay un mito que es muy importante acá, porque además nos permite la agricultura y la vida, que es el mito de Perséfone. Perséfone es la hija de Zeus y Demeter. Demeter es la diosa de las cosechas y de la agricultura y de la fertilidad. Muy importante ella. Perséfone era linda. Era preciosa, donde iba ahí caminando por los campos, recogiendo florecitas y todo eso. Y a todas estas, digamos, Poseidón tiene un montón de aventuras, pues los mares son lo suyo. Zeus, como hemos visto, pues es un man que no da tregua, todo el tiempo está seduciendo mujeres, doncellas, ninfas, diosas, todo. Pero Hades se aburre en el reino de los muertos. En el reino de los muertos, donde había que cruzar 4 ríos para llegar, el río de la memoria, el río del olvido, donde había que atravesar la barca de Caronte y darle una moneda para poder atravesar al otro lado de los ríos y entrar en el reino de Hades. Y resulta que Hades se aburre porque es que allá no hay mucha acción. Entonces un día él ve a Perséfone y le parece divina, mamacita. Entonces lo que hace es que sale de debajo de la tierra y la rapta y se la lleva al inframundo. Y allá en el inframundo hay una regla, y esto vale para un montón de mitologías: usted no puede comer de los reinos de la muerte,
porque si come el reino de la muerte, se queda allá. Entonces eso nos pasará también con los japoneses cuando hablaremos de Izangamani y Izanani, que llegan al inframundo y come del fruto del yomi y no puede volver porque entra en la impureza. Esto se nos repite, son ciclos de repeticiones en diferentes pueblos, disímiles y distintísimos y en distintas épocas. Y resulta que ella, como se comió una pepita de granada del inframundo, le tocaría quedarse allá. Demeter, su madre, queda desolada en una tristeza agobiante y se pone a buscarla por todas partes, hasta que llega a donde Hades. Porque dicen que Zeus fue cómplice, o sea, como que permitió que pasara eso. Hay como para echarle digamos, una oportunidad a Hades, que vivía aburrido. Cuando ve cómo se pone Demeter, uy, la embarré. Entonces hacen una negociación, y es que Perséfone va a estar la mitad del tiempo, va a estar en el inframundo, y la otra mitad del tiempo va a volver a la tierra. ¿Por qué? Porque es que si Demeter no aparece, las cosechas no vuelven a surgir, la tierra no vuelve a tener fertilidad, o sea, sin Demeter no florece la naturaleza. Entonces, lo que va a hacer Zeus es prestarle a Perséfone, su hija, 6 meses en el año. Entonces, cuando Perséfone está metida en el inframundo, en ese momento no hay vida, no hay cosechas, es el invierno y el otoño. Y cuando Perséfone resurge del inframundo, del Hades, la alegría es tal que se llena la naturaleza de flores, el polen, las abejas, la alegría de la primavera y el verano. Así, el mito de Demeter y Perséfone permite entender las estaciones en las partes de la tierra donde existen las estaciones. Entonces, de esa manera logran negociar para que Demeter no muera de tristeza y Perséfone pueda estar en el inframundo y en el mundo de los humanos, y la naturaleza pueda volver a reverdecer y la comida exista, porque si los dioses se ponen tristes no hay comida. Eso, digamos, lo que pasa con los dioses tiene unas repercusiones tremendas entre los humanos, y Perséfone se vuelve la diosa de los infiernos. Estas historias son fascinantes, o sea, uno puede pasar noches enteras, días enteros contando estas historias de los dioses. Hay otra, imagínate que voy a una parranda de los dioses del Olimpo y resulta que no invitaron a la diosa de la envidia, pues porque la diosa de la envidia pues es mala onda, es una cizañera, no la invitan. Entonces ella, para vengarse de no haber sido convocada al banquete de los dioses en el Olimpo, trama la siguiente treta. Coge una manzana en el momento en que están sentadas Palas Atenea y Afrodita y Hera, y manda la manzana y dice: para la más bella. Esa llaman la manzana de la discordia. Entonces imagínate los egos de estas diosas, ¿cómo te parecen? Entonces ellas le dicen a Zeus que escoja cuál es la más bella. Zeus de pendejo no tiene un pelo, o sea, Zeus bobito no. Entonces Zeus le va a poner a Paris a escoger cuál de ellas es la más bonita, y Paris escoge a Afrodita, y lo que pase de esta escogencia va a terminar en la guerra de Troya. Entonces, por eso se llama la manzana de la discordia. Y otra cosa que es terrible también es que Ares es el dios de la guerra. Y Ares es el que lleva la destrucción. Ese es el más temible de todos, porque es al dios que desafortunadamente se le rinde con más frecuencia tributo a través de dar rienda suelta a todo lo que él es capaz de generar. Cuando
Ares llega a alguna parte, previamente manda a sus dos hijos, que son Fobos y Terror. El miedo y el terror. El miedo y el terror anuncian que detrás bien de ellos viene su padre, Ares, el dios de la guerra. A esto hay que pararle muchas bolas, porque hemos estado y seguimos en tiempos de Fobos y Terror, anunciando la venida de Ares. Entonces hay que estudiar la naturaleza de estos dioses para poder encontrar armonía en el mundo de los humanos. Vamos a seguirles contando historias del Olimpo, de los dioses, de sus aventuras y de todo lo que ellos van a soñar, vivir, transitar, crear en su trasegar en el mundo del Olimpo. Eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio de nuestra historia de las mitologías del mundo. Entonces, desde los espacios del caos de Urano, de Gaia, de Cronos, de Zeus, del caos que se hace orden del tiempo, de los dioses del Olimpo, de Zeus, de Perséfone, de Demeter, de Apolo, de Palas Atenea, de Artemisa y de todos estos protagonistas de la cosmogonía y de la visión y del cielo de los griegos en su civilización, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.